tuberías algunas veces se deterioran, hay fuga de agua, entonces es más cómodo sacar un pavimento articulado que un rígido. Pero si hablamos de carretera o de áreas interurbanas, lo más aconsejable es el pavimento rígido o el pavimento flexible, tanto por confort como porque no hay, digamos, concentración de servicio, ¿no? No sé si está claro. Sí, ingeniero, porque el articulado, la mano de obra de la colocación se eleva demasiado cuando son largas distancias. Así es, así es. Un elemento, pero también cumple una función social de que da trabajo a muchas personas, ¿no? O sea, hacer un pavimento articulado cumple una buena función social. Es decir, que hay muchas personas trabajando ahí porque se coloca una por una, ¿no? Clavándola. Entonces, ese particularmente es un beneficio social, ¿no? Sí, Pero ingeniero, si hablamos ya de inclusive, carretera, lo más recomendable es rígido o flexible. Y yo me quedo con el rígido, ¿ya? Para carretera. inclusive hay barrios en Cochabamba que las personas que colocan eso lo hacen con arte, con dibujitos. Sí, sí. Es como le digo, cumple una función social, pero es más para lugares céntricos donde hay mucha concentración de servicios básicos, ¿no? Ahí sí se justifica, pero el mantenimiento es más caro que los otros países, ¿ya? Bueno, vamos a otro. Pavimento rígido. Ahí ven un pavimento rígido. Fíjense ese acabado. Ya vamos a ver más adelante cuál es su manera de construirlo. Pero ese ya es un pavimento rígido. ¿Cuál es la ventaja de un pavimento rígido, de un flexible? Bueno, hay varias, digamos, ¿no?, que podemos comparar, pero una de las más sentidas es que permite una vista mucho más clara, ¿no? El pavimento, principalmente en la noche, ¿no?, se maneja de manera más segura, ¿no? Y el pavimento flexible es negro, ¿no? Y bueno, de noche se hace un poquito complicado el tema de la iluminación, pero el pavimento rígido es mucho más, tiene mucho más iluminación, se ve mucho más claro. Entonces, eso es un pavimento rígido, ¿no? Pavimento flexible, fíjense, el asunto de la vista, ¿eh? Mucho más clara la vista, ¿no? Y así podemos nombrar una serie de ventajas y desventajas. Este pavimento tiene un mayor confort que ¿no? A veces hay irregularidades en sus terminados y hacen que haya un poco de traqueteo de la movilidad, ¿no? Entonces, este es mucho más plano, ¿no? Mucho más uniforme. Entonces, un mayor confort de viaje. Y así podemos enumerar una serie de ventajas y desventajas. Pero son los pavimentos rígidos y los pavimentos flexibles. Y ahí tenemos un pavimento articulado, esos son adoquines, ¿no?, que se los puede colocar de diferente manera, ¿no? Entonces queda, fíjense, bien colocado, queda un buen pavimento. Pero el mantenimiento y su colocación es más caro que el otro. ¿Cuáles son los componentes de un pavimento? Ya hemos dicho que es la subrasante, la subbase, la capa base, y ahí ya viene para el pavimento. O sea, estos son los elementos principales de ambos pavimentos: subrasante, subbase, capa base. Ahora, para un pavimento flexible ya viene la imprimación de la capa base y la carpeta de rodadura, que es una carpeta asfáltica. Y para el pavimento rígido, directamente de la capa base ya viene la losa de hormigón. No tiene ninguna imprimación ni nada de aquello. Directamente con la capa base ya viene automáticamente después la losa de hormigón. ¿Qué es una subrasante? Subrasante puede ser esto, una pequeña perfilada, y ya es una subrasante, pero si queremos llegar a la cota de subrasante, ¿qué tendríamos que hacerle a este? Si queremos llegar a una subrasante de proyecto, digamos, topográficamente ya nivelada, ¿qué tendríamos que hacer a este suelo? Una curva granulométrica. No, si esto es suelo natural,
pero puede servir de subrasante. Pero para que sea subrasante tendríamos que nivelarla esta, ¿no? Tendríamos que nivelarla. Claro, de acuerdo a la cota de proyecto de la subrasante, nosotros nivelamos este terreno, la nivelamos bien y ya tenemos el plano de fundación o subrasante. Y obviamente tiene que cumplir también de que tiene que tener un cierto CBR, una capacidad de soporte. Generalmente la subrasante exige un CBR arriba de 10. Y si este tiene 5, ¿qué haríamos? Un mejoramiento o sustitución. Un mejoramiento de subrasante, que se llama, ¿no? Haríamos un mejoramiento de subrasante. ¿De qué manera le haríamos el mejoramiento de esa subrasante? ¿Podría ser intercambiando material? ¿Con una fresadora? Claro, podíamos cambiar material, podíamos mezclar con otro material más grueso. Esto lo veo un material fino, ¿no? Material, un limo, digamos. Podíamos mezclar con un material grueso, un A240 o un A3, y ya eso automáticamente, luego de compactar, alcanza el CBR que nos exigen. Entonces, no es nomás decir, este es mi subrasante y ahí pongo su base y ahí pongo capa base. No, la subrasante también tiene sus especificaciones técnicas. Tiene que tener un cierto CBR, ¿no? Para que sea considerado como tal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer a este suelo natural, yo más lo llamo a este suelo natural, llegar a la cota de la subrasante y ver si su CBR, bueno, obviamente llegar a la cota, compactar y ver si el CBR es el especificado. Si no es el especificado, nuevamente tenemos que remover esto, mezclar con otro material, nuevamente extender, compactar y ahí verificar si la densidad está de acuerdo a lo especificado y si el CBR está de acuerdo a lo especificado. ¿Quedó claro o no? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, ese es el concepto de subrasante. Es el plano que recibe la subbase. Ese es la subrasante. Es un plano que está definido de acuerdo a cota de proyecto y que recibe a la subrasante. Obviamente tiene que tener su CBR y tiene que tener su densidad de compactación. Subbase, fíjense, encima de esto ya hemos puesto la subbase. Obviamente hemos verificado que esta subrasante cumpla con la densidad de las especificaciones y con el CBR de especificación, ¿no? Y nosotros ya automáticamente colocamos ahí la capa de subbase. Fíjense que la subbase ya es un material granular con adición de material cohesivo. Tiene que tener un cierto material, un cierto porcentaje de material cohesivo. ¿Para qué? Para que la compactación sea perfecta, ¿no? La adhesión entre granos se dé y nos dé la densidad y nos dé el CBR. Este ya es un material un A4, ¿no? Entonces ya es un material granular, pero con material cohesivo. ¿Ya? Ese ya es una capa base. Este CBR tiene que estar arriba de 20, ¿no? El CBR de esta subbase ya tiene que estar arriba de 20, generalmente, ¿no? Y fíjense qué tipo de compactador es este. Es moto la que está ahí, no es compactador. Ya vamos a ver más adelante, compactador. Entonces, ¿está claro, no? La subbase o no. ¿Sí? Ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, esa vendría a ser la subbase. Ahí está llegando a cota. Y ustedes me dirán, ¿cómo perfilan esto? Se pone estaca cada 20 centímetros, va cada 20 metros en rectas y en curvas como esta se pone estaca cada 10 metros. Se pone estaca en el eje, se pone estaca en el izquierdo y se pone estaca en la derecha. Entonces, esta moto va perfilando a nivel de esa estaca, ¿no? A nivel de esa estaca. Cada 20 metros se pone estaca para hacer este nivelado. ¿Cuánto sería que se pondría a ver, aquí vamos viendo la parte práctica de una vez. Si yo quiero y pongo la estaca a cierto nivel, cada 20 metros, el material que lo ponga ahí, ¿cuánto lo voy a suspender arriba de la estaca?
para que una vez compactado llegue al nivel que estoy queriendo en el proyecto. ¿De qué va a depender que yo lo ponga 1 centímetro, 1,5 o medio centímetro arriba? De la formación del material. Exactamente. Calculo su porcentaje de esponjamiento, ¿no? Ya hemos calculado eso o no lo han hecho, no sé, lo vamos a hacer más adelante. Calculo el porcentaje de esponjamiento de este material y ese porcentaje de esponjamiento lo subo arriba para que una vez compactado llegue a la cota de la estaca. ¿Se entiende o no? Sí, ingeniero. Ya. Bueno, entonces ya saben en obra cómo se van a mover cuando hagan un extendido de material. Ahí tenemos una capa base ya, una capa base a tipo asfáltica. Esto es material granular mezclado con asfalto en menor proporción, ¿no? Eso también constituye una capa base. O también puede ser un material granular, un A1A o A1B, que se utiliza para capa base. Solo material granular, no mezclado con material asfáltico. Aquí está mezclado con material asfáltico. ¿Para qué creen que se mezcla con material asfáltico? Ingeniero. Sí. Esa máquina yo la he visto operar como una recicladora, que el mismo pavimento viejo lo recicla, se le hace se le hace curvas de granulometría cada 500 metros, y de acuerdo a eso se usa esa fresadora. Así es. Y por atrás viene ese que se ve atrás como una chata, es un contenedor de cemento, porque generalmente se mezcla todo lo que tiene, eso, lo antiguo, lo viejo, todo lo desgastado, se lo mezcla con cemento para hacer un suelo cemento. Bueno, en el proyecto que yo vi, que yo estaba, era con ese suelo cemento. Sí, en este caso es lo que usted dice, es un fresado de una carpeta antigua y la está volviendo a colocar ya sea con cemento o con material asfáltico. Hay las dos alternativas. Entonces, la carpeta antigua que se ha fresado se la utiliza como capa base, en este caso, ¿no? Entonces, a eso es reciclado de pavimento, se llama eso, ¿no? Vamos a llevar más adelante. Pero lo que le quiero decir que esta capa base que está colocando aquí puede ser de este tipo o puede ser directamente material granular, suelo, no mezclado con cemento ni mezclado con material asfáltico. Y obviamente esta es una máquina que ha hecho un reciclado y lo está recolocando en el terraplén para que sirva como capa base, ¿no? ¿Se entiende o no? Sí, ingeniero. Ya. Y fíjense que el pavimento que están haciendo es un pavimento rígido y están colocando una capa base de este tipo, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es capa base. O sea, ya hemos visto su rasante, hemos visto su base, ahora estamos llevando capa base. Encima de esto ya va la carpeta asfáltica o la losa de hormigón. En este caso es losa de hormigón, pavimento rígido. Y esta es la imprimación asfáltica cuando se utiliza carpeta asfáltica, inmediatamente encima de la capa base, si es de suelo granular, directamente encima se hace la imprimación para colocar inmediatamente después la carpeta de rodadura de material asfáltico, ¿no? Entonces, esta imprimación va sobre la capa base. Esta es la capa de rodadura, que en este caso, fíjense, hay un deterioro prematuro. Me parece que aquí ha habido algún problema de colocación de carpeta, ¿no? Pero esta es la capa de rodadura en el caso de pavimento flexible. Tipo de capa de rodadura, mortero asfáltico, que es el que utilizamos normalmente, y después hay estas dos texturas más que poco utilizamos aquí en Bolivia, casi nada. Solamente nos vamos con mortero asfáltico. Método de diseño, ya hemos visto los métodos, Ashton 93, DNR, PCA. Este software DIPAD es un software desarrollado por el Instituto del Cemento y el Hormigón de Bolivia,
que también lo vamos a ver, yo creo, en laboratorio de la carrera civil. Yo en su momento compré 3 licencias precisamente de este software, DIPAP, y tienen que estar dentro del laboratorio de la carrera. Vamos a hacer algunos grupos y vamos a ir a calcular ahí, ¿ya? Un ratingo, por favor. Hola. Sí, ingeniero, ¿qué me dice? Ah, ya. Bueno, y les decía que podemos hacer algunos diseños en ese software que está en la carrera, ¿no? Entonces, Pablo, esto entra todavía. Ingeniero. Y el método de diseño del Instituto del Asfalto, que ya lo habíamos visto anteriormente también, es otro método de diseño que podemos utilizar. Vamos a hacer nosotros el método Ashton 93 y vamos a usar un poquito el DIPAP para ver el diseño del pavimento. ¿Ya? ¿Me habló, ingeniero? No, era mi colaborador aquí, el ingeniero Juan Pablo. Ya, este método Ashton se basa en resolver esta ecuación, ¿no? Se basa en resolver esta ecuación y obtener SN. Ya lo vamos a ver. No se asusten todavía de esta ecuación. Vamos a ver por ábaco y vamos a ver despejando. Se tiene algunas gráficas donde se considera el módulo de elasticidad de la mezcla asfáltica y el coeficiente estructural de aporte se llama, para el diseño de pavimento flexible. ¿Ya? Este otro gráfico que vamos a utilizar en el diseño, ya vamos a ver más adelante, vamos a diseñar para ver el coeficiente de aporte de la capa base, coeficiente de aporte de la subbase y algunas consideraciones de drenaje también que se hacen para el cálculo y diseño del pavimento rígido y flexible. Se determinan los D1 en pavimento flexible, que ya son los espesores de la carpeta. Y el método DNR ya hemos visto en qué consiste también. También hay algunos ábacos. El método PCA también, ya lo hemos visto anteriormente cómo se diseña. Aquí están los factores de diseño de la PCA. Y el método DIPAP, aquí no vamos a detener cuando diseñemos Ashton 93. Vamos a ir al método DIPAP con el software, ¿no? Aquí fíjense, vamos a ver ahí en laboratorio cuáles son los datos de entrada y rapidito hacen las iteraciones que corresponden y sabemos los resultados. Aquí está el espesor, fíjense. Metemos todas estas variables y obtenemos el espesor, ¿no? Eso hace el DIPAP. Método del Instituto del Asfalto, ¿en qué criterio se basa? ¿No? Ya lo habíamos visto a la entrada. Cómo se hace el tratamiento de los carriles, carril derecho, carril izquierdo. Periodo de diseño y tasa de crecimiento. Periodo de diseño significa para cuánto diseño es lo mismo que el periodo de vida útil o no? No. Ya. ¿Cuál es el periodo de vida útil y cuál es el periodo de diseño? Creo que el de vida útil es, digamos, los años que se van a, por decirlo así, utilizar en su máxima capacidad o que tenga una mayor eficiencia, y el de diseño creo que es hasta que ya no hasta donde ya no pueda más, digamos, ya la carretera. Claro.
tiene que ver con eso. El periodo de diseño es el periodo que yo proyecto que mi diseño, que mi pavimento me va a durar. Por decir, yo generalmente se hace a 30, 50 años el diseño. Digo yo, este pavimento está diseñado para 30 años, pero sucede que a los 20 ya se deterioró. O sea, ya su vida útil caducó. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Yo proyecto para 30, pero el pavimento me duró 25 o 20. Y ya hay que hacer reparaciones, ¿no? Entonces, no es lo mismo periodo de diseño que periodo de vida útil. Entonces, generalmente, ¿qué se hace en el periodo de diseño? Se calcula para 30 años con una reparación a los 15, a los 20, ¿no? Entonces, ya el periodo de diseño es 30, pero el periodo de vida útil se hace en 2 tramos. Uno para 20 se repara y ese hace que dure 30 años. ¿Está claro o no? Sí, ingeniero. Ya, entonces no se confundan periodo de diseño con periodo de vida útil. Periodo de diseño es el que yo he diseñado que dure 30 años. Periodo de vida útil es que el pavimento se me pegó a los 20 y tengo que hacer una nueva reparación. Entonces, lo más conveniente es diseñar para 30 años con una reparación al medio, a los 15 o a los 20 años, ¿no? Entonces, ese sería mi periodo de diseño. Esto tiene que ver con un concepto de diseño. No lo vamos a tocar ahora porque lo vamos a tocar en su momento. Consideraciones de módulo resiliente. Esto es muy importante. Ya la tendencia actual ya no es para trabajar con CBR, ya se trabaja con módulos resilientes. ¿Y sabían ustedes que en el laboratorio de civil hay ya el equipo para determinar módulos resilientes? Es decir, el tratamiento del suelo se lo hace ya con el suelo real, donde existen tensiones en el sistema tridimensional, es decir, tensiones axiales y tensiones laterales. El CBR se considera con tensiones solamente axiales, verticales, ¿no? En cambio, ya en el equipo de módulo resiliente, de cálculo del módulo resiliente, ya se trabaja con tensión de formación en las 3 dimensiones, ¿no? Axial, lateral y lateral, ¿no? Entonces ya es más, hoy en día ya se va a ir desechando el CBR y se va a ir incursionando en lo que es el módulo resiliente. Pero en la actualidad hay una correlación, según el caso corresponda, entre CBR y módulo resiliente. Es decir, calculo CBR y sé cuál es su módulo resiliente. Porque ya van a ver que en el cálculo vamos a utilizar módulo resiliente. ¿Ya? ¿Está claro, jóvenes, o no? Sí, ingeniero. Nivel de tránsito, también vamos a ver algunos conceptos de niveles de tránsito. Esto lo vamos a ir viendo a medida que vamos a ir diseñando. Propiedades de los materiales, también tipo 1, tipo 2, tipo 3. Vamos a ver la propiedad de los materiales. Factores ambientales también que inciden en el diseño, ¿no? Son algunos datos que lo vamos a ir pasando rápido porque no es nuestro tema todavía, solamente le voy a dar algunos conceptos generales. Visita de obra, dice paquete estructural de diferentes tipos de pavimento, ¿no? Y vamos a ver algunos conceptos. Aquí han levantado la ciudad y han visto en algunos tramos algunos relevamientos. ¿Qué está haciendo esto? ¿Qué está haciendo este señor? ¿Planteo? Replanteo. ¿Cómo se hace el replanteo en una carretera rural, interdepartamental? Ya lo hemos visto, ¿no? ¿Cómo se hacía? Si hablamos de una carretera interdepartamental, ¿cómo se hacía el replanteo? Lo hemos visto en la anterior clase. ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? Teníamos que georreferenciar los puntos del eje de la carretera, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ya, teníamos que georreferenciar los puntos de la carretera para determinar el eje. Una vez determinamos el eje,
con la sección transversal que tenemos del proyecto, ya determinamos las cotas laterales, tanto de su rasante, de su base y de capa base. O sea, lo más importante es determinar el eje de esa carretera. En este caso de levantamiento de pavimentos urbanos, ¿cómo se hace cómo se determina el eje de las calles? Interceptando en cada esquina el punto medio o punto de intersección de las 4 calles que llegan a esa esquina. Es decir, vamos a ver aquí, a ver. Es bueno que sepan esto. Llegan estas calles acá. Y aquí supongamos que hay otra. ¿No? Entonces, ¿cómo determino el eje entre? Este el eje, esta calle acá. Supóngase que este otro eje acá. Y este eje acá. Y esto que coincida. ¿Cómo determino el eje de la calle? Aceptando los ejes. La intersección de estos 4 ejes, este punto. Y aquí podemos hacer o bien esta intersección y tiramos esta línea. De esa manera nosotros o referenciamos con esta calle o referenciamos con esta calle. ¿No? Y ustedes dirán, ¿cómo lo calculo esto? Cuando voy a obra. Generalmente aquí poste de luz, ¿no? O cualquier otro objeto que pueda ir ahí y que sea estable, que no lo saque, que no salga de ese lugar. Entonces, yo hago esto, poste de luz, que nunca lo van a sacar, ¿no? Con una wincha mido, ¿cuánto midió hasta ahí? Y lo pongo aquí en el poste de luz, 23 metros, de aquí a aquí 23 metros. Y me vengo al otro poste de luz, 22 metros, 21, lo anoto aquí en el poste de luz. ¿Han visto ustedes en el poste, no ven algunos postes que están ahí marcados con un puntito y dice 16 metros, 10 metros? Se van a fijar en los postes de luz en alguna esquina de barrios que han sido pavimentados, ¿no? Esos 16 metros o 23 metros quiere decir que hay esa longitud de aquí hasta el punto de intersección de la calle. Entonces, cuando voy a pavimentar y trazar mi eje, yo vengo y mido de acá, 23, 24, y hago esta operación con la wincha. Tiro radio. ¿Dónde se interceptan? Ese es el eje de la calle. ¿Se ha entendido o no? Sí. ¿Ya? Igual aquí, en este poste, mido lo que medí cuando hice el replanteo de mi proyecto. Cuando voy a pavimentar, mido con la wincha y trazo ese círculo y donde se intersecta ese es el eje. Y ahí ya replanteo con eso, mi topógrafo. ¿Está claro, jóvenes, o no? Sí, ingeniero. Ya. ¿Dónde más? ¿Dónde se me ha ido mi? Ya, ahí. Entonces, este está replanteando que esos puntos de intersección para ver por dónde pasa su eje. Está haciendo, repítanse la wincha, ¿no? Ahí está la wincha. Está replanteando eje. Y ahí está, fíjense, BM. Este BM quiere decir la altura, ¿no? ¿A qué altura va a llegar su pavimento? La cota Ingeniero, de rasante. disculpe, no está mostrando su pantalla. Ya. No sé dónde se me ha ido este.
Ay, ay, ay. Pues trucho, ¿Quién me puede ayudar a ver acá? Ingeniero, hay una parte abajito donde dice compartir, creo que pantalla, creo que dele dejar de compartir. No, no me sale. No me sale esa opción. Va, súbale un poquito su mapa, a veces se oculta Sí, nomás. a veces pues se borra, pero en este caso No, no. se oculta nomás, ir un poquito más arriba de donde está más o menos esos cuadritos que dice. Mm. ¿Dónde? Ah, aquí está. Ya. Ahora sí, ¿no? ¿Sí? Sí, ahora sí. Ahora sí. Ya. Y aquí están los BM, fíjense. Estos BM significa que es la cota de rasante del pavimento en esa esquina, ¿no? ¿Cuál es la cota de rasante? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál es la cota rasante? La del terreno natural. No. La cota Es la rasante es la cota. cota del pavimento terminado, ¿ya? Entonces, en esa esquina dice la cota del pavimento terminado, fíjense que está en una barda esto, ¿no? Eso para saber qué cota tiene. Y venga el topógrafo y diga, ah, ya, esta es la cota de pavimento. De ahí bajo 15 que tiene el pavimento es tanto. De ahí bajo 20, digamos, por decir que es la subbase, supongamos que no tenga capa base, ah, ahí está mi subrasante, ¿no? Entonces, este dato es sumamente importante. ¿Se ha entendido o no? Le vuelvo a decir, supóngase que tenga un pavimento que tenga solamente su rasante, su base y losa de hormigón. Este BM es la cota de la losa de hormigón, terminado. Si mi losa de hormigón tiene 15 centímetros y mi subbase tiene 20, ¿qué tengo que hacer para llegar a la cota de subrasante? Darle una diferencia. Claro, esta cota menos la altura del pavimento, la losa de hormigón, menos la altura de su base, ya llego a la cota de rasante. Y con eso replanteo mi rasante, mi subrasante, ¿no? ¿Se ha entendido? Sí. Ya. ¿Qué está haciendo acá? Una muestra. Muestra. Una muestra de suelo. Pero este suelo es su base, capa base, su rasante, ¿qué? Es subrasante. Parece que es una subrasante, ¿no? ¿Para qué está sacando eso? Para sacarle ciertas propiedades, para determinar ciertas propiedades del terreno natural. Así es. Me parece que es para saber o para obtener un ensayo de Proctor, ¿no? Es decir, llevarlo al laboratorio, hacer la compactación y sacar su porcentaje de compactación. Cosa que después en obra, el mismo material, en el mismo tramo, tenga una compactación igual, ¿no? Que la de laboratorio o un poquito menor. ¿Hasta cuánto se permite la compactación en obra respecto de la compactación en laboratorio? ¿En qué consiste la densidad de un terreno? Ahí vamos por ahí. ¿Qué es la densidad de un terreno? ¿Cómo se calcula la densidad? El peso sobre el volumen. Ya, pero en laboratorio, ¿cómo calculamos?
¿Con qué equipo calculamos la densidad? Con el Proctor, a veces. Ya, le voy a explicar, a ver. Nosotros en carretera vamos verificando que las capas tengan la compactación exigida. Dice, por ejemplo, subrasante tiene que tener al 95% del Proctor T99 o del Proctor T180, según corresponda. Su densidad tiene que ser mayor o igual al 95%, dice en su base. En capa base, en subrasante dice la densidad tiene que ser mayor o igual al 90% del Proctor del material. ¿Qué quiere decir eso? Que uno, antes de compactar esa capa, ya sea su rasante, su base o capa base, tiene que sacar un Proctor. ¿Qué quiere decir sacar un Proctor? Tiene que hallar la densidad máxima con la humedad óptima, ¿no? ¿Eso dónde se determina? En laboratorio. ¿Mediante qué? Mediante la elaboración de la curva de compactación. Ustedes hacen la curva de compactación y determinan la densidad máxima y la humedad óptima, ¿no ve? ¿Sí o no? Sí. Ya. Con ese dato, ustedes tienen que tenerlo en carpeta, ese dato como referencia. Cuando van a obra y ya viene la máquina y compacta, no en laboratorio, en obra, ya la maquinaria compacta, nuevamente tengo que sacarle muestra a ese terreno compactado. ¿Para qué? Para comparar con la que se hizo en laboratorio. Entonces, esa densidad de campo dividido entre la densidad del laboratorio tiene que ser mayor o igual al 95%. ¿Se entiende o no? Sí. Ya. Entonces, eso es lo que se hace en obra. Todo tramo que yo compacte tiene que tener un Proctor o, en el caso de su rasante, 2 o 3 Proctor. Ustedes saben que el suelo natural no es homogéneo. En cambio, en su base y capa base ya va a ser homogéneo, en una cuadra, digamos. Pero en la subrasante en una cuadra no necesariamente va a ser un Proctor. ¿Cuántos Proctor? Lo necesario como para identificar a cada tramo. Porque una cuadra de subrasante, un tramo puede ser arenoso, otro tramo puede ser limoso, otro tramo puede ser arcilloso. Entonces tendríamos que sacar 3 Proctor, ¿no? ¿Para qué? Para que una vez compactado ese tramo, lo relacione con el Proctor correspondiente. Yo no puedo relacionar un compactado de calle de un A24 con un Proctor que he hecho de A4. No puedo. Tengo que relacionarlo con un Proctor que sea del mismo material. ¿Se ha entendido o no? Sí, ingeniero. Ya, entonces, de esa manera se saca el 95%, el 90% exigido en el pliego, comparando la compactación de campo con la compactación o Proctor que hemos hecho en laboratorio. ¿Ya? Bueno, ahí está sacando una muestra aparentemente para hacer un Proctor. Y aquí ya está el pavimento terminado, donde hay una serie de señalizaciones. El área de equipamiento y material asfáltico, en este caso. También tiene que haber un área de equipamiento cuando nosotros hacemos cualquier pavimento, donde vayamos a guardar nuestra máquina o instalación de faena, se llama. Y finalmente, material excedente, que es lo que se bota en el caso de urbano de aquí en la ciudad, hasta 5 kilómetros se paga que la empresa lo bote. Si no se puede ir hasta 5 y la empresa dice solamente hay campo 10 kilómetros y hay que pagarle el remanente, es decir, 10 menos 5, 5 kilómetros, hay que pagarle más a la empresa. La empresa lo lleva hasta 5 kilómetros que está dentro de su contrato. De ahí para adelante ya hay que pagarle un costo adicional. Pero generalmente, ¿qué se hace? Se lleva un material de un barrio a otro, donde haga falta, donde haya carencia de ese material, o para rellenar algunas pozas, ¿no?, que hay dentro de la misma ciudad. Entonces lo llevan ahí ese material excedente. Algunos trabajos de desmonte, limpieza. Ingeniero. Sí. Pero si, digamos, cuando ya se está ejecutando la obra, se tiene que pagar, digamos, el remanente que usted dice, el que se equivocó ahí fue el que hizo el proyecto, porque el proyecto debió, digamos, prever
bancos para desechar ese material antes de la ejecución, ¿correcto? Claro, no, claro que sí. Yo digo, de repente por ahí es un material bueno y de aquí a 10 kilómetros necesitan este material. En vez de comprarlo, sale más barato pagar el remanente, ¿no? Entonces, es decir, una misma obra de la alcaldía, por ejemplo, se está haciendo aquí en la V de la Universidad 32, digamos, por decir, un pavimento. Y necesita en el plan 3000, digamos, la misma alcaldía para otra pavimentación, este material. De aquí hasta el plan 3000 hay más de 5 kilómetros. Entonces, bueno, no voy a estar comprando material yo si lo puedo llevar de aquí a allá. Entonces, ya está pagado 5 kilómetros. Los otros 5 se lo paga. ¿En qué? En un contrato modificatorio, una adenda o contratos modificatorios se llama. Se paga ese excedente que sale mucho más barato que estar trayéndolo de otro lado. ¿Se dan cuenta, no? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, eso pasa también con los materiales al momento de sacar de una obra a otra. Se verifica si en otra obra no necesito y si está dentro de los 5 kilómetros, la empresa tiene la obligación de llevarlo hasta allá, dentro de los 5 kilómetros. Mayor a 5 kilómetros ya hay que pagarle. Excavación. Esta es una excavación que se está haciendo en una calle. La excavación se la puede hacer con moto o se la puede hacer con oruga. Si es un material muy duro, se lo hace con oruga o excavación de mayor altura. Por ejemplo, la moto puede ser excavación hasta 15, 20 centímetros, máximo 15 centímetros, yo diría, en material blando. De ahí para adelante, arriba de los 15 ya se utiliza oruga, ¿no? Entonces la moto puede hacer excavación hasta esa altura. Aquí estamos en proceso de compactado, un compactador rodillo liso, se llama este. Generalmente este rodillo es aconsejable para material arenoso, ¿no? Junto con el rodillo neumático. El neumático se utiliza tanto para compactar carpeta como para este tipo de material. Arenoso con un porcentaje de material cohesivo, ¿no? Se utiliza ¿Y pata de cabra dónde se utiliza? En terreno. Terreno arcilloso, ¿no? En arcilloso, ahí se utiliza el pata de cabra. Ahí están haciendo algunos vaciados de pavimento normal que hacemos en Santa Cruz con la regla vibratoria, ¿no? Sobre una subbase, ¿no? Aquí está el pavimento, fíjense, terminado la losa y después se colocan los cordones. Esta losa de hormigón se hace con perfiles metálicos, es decir, sobre esos perfiles metálicos va la regla vibratoria, ¿no? Entonces, sobre esos perfiles metálicos va la regla vibratoria y ustedes ven que aquí de noche, ¿no? Generalmente el pavimento rígido se vacía arriba de las 4 de la tarde. ¿Por qué? A esa hora ya, digamos, ya ha bajado el sol, por decirlo así. Ya no está Así tan es. fuerte. La temperatura calor, tiene que ser... el hormigón es másico. ¿Cómo? El hormigón es másico, ingeniero, y si a eso le aumentamos el clima, no puede fisurar por la cantidad de hormigón. Así es. Una de las razones es que la temperatura tiene que ser menor a 30 grados, a 32 grados, el vaciado de pavimento. Si no, hay un fenómeno que se llama retracción del hormigón o fisuración prematura. Bien, los 5 centímetros de arriba se comienza a fisurar, ¿no? Entonces, siempre recomendable a partir de las 4 de la tarde para adelante hacer los vaciados. Entonces, aquí está vaciada la losa, inmediatamente después a las 2 horas que permita el hormigón, se entra con la cortadora para hacer la corte de juntas. Y al otro día ya se puede poner cordón. Previo a eso, ni bien terminado la losa de hormigón, se hace el regado del antisol, que es un material plástico que cubre toda el área para evitar ¿qué? Filtración. La evaporación del agua, para que la relación agua-cemento se mantenga durante su fraguado. Entonces le echa un material con mochila, se le echa un material llamado antisol, ¿no? Que hace que cubra toda la superficie del pavimento
y evite la evaporación del agua. Entonces, eso queda como una película plástica encima. Evita la fuga de agua y garantiza el periodo de curado del hormigón, ¿no? Eso se hace inmediatamente después de elimine el agua superficial del pavimento. Se hace, coloca el antisol, a las 2 o 3 horas que permite entrar la máquina, se hace el cortado y al otro día ya se puede poner cordón. Ahí está, cortando, la cortadora. ¿Hasta cuánto se corta? Pavimento rígido. 5 centímetros. 1/3 de la altura. Y después ya solito se va a la fisura inducida, se llama. Hasta ahí se corta y después por inducción de la fisura se va hasta abajo. Se corta 1/3 de la altura. Y después ya se sella con material asfáltico, ¿no? Entonces, 1/3 de la altura es la que se corta la losa de hormigón. Los controles que se hacen, ¿no? Topográfico, para ver si estamos en cotas. Y hace la regularización. Ahí estamos midiendo espesores, ¿no? Con una línea de plástico, ¿no? Una lineada, medimos espesores, cada uno, centro, derecho, izquierdo, ¿no? Con esta pitita de acá, control de espesores. Aquí tenemos control de densidad, es decir, a este suelo le sacamos la densidad y vemos si está el 95% del producto que hemos hecho en laboratorio. Tenemos control de densidad, humedad y densidad se controla también. Y hemos terminado esta parte. ¿Les gustó, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, sí, ingeniero. Ya está subida esta diapositiva en Classroom. Ingeniero. Y, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ingeniero, disculpe. Sí. Justamente complementando, el compañero hablaba acerca de la retracción, ¿no? Que es un fenómeno que es propio, por decirlo así, el material del hormigón, que es estas fisuras que se presentan debido a la pérdida de humedad. Justamente por eso se hacen las juntas, ¿no? Porque la retracción, por decirlo así, es proporcional a la masa de hormigón. O sea, mientras más grande sea la masa de hormigón, las fisuras que se producen debido a la retracción son más grandes, ¿no? Hay ahí la necesidad de hacerle las juntas. Así es, así es. Precisamente las juntas, hay juntas constructivas y hay juntas de corte. ¿Cuáles son las juntas constructivas? Aquella que yo la hago en la unión de un pavimento, de un vaciado con otro vaciado, ¿no? Ahí hay una junta constructiva. Y hay las juntas de retracción, que son las que tengo que hacerle al pavimento inmediatamente después que se vacía. Permita la losa que entre la máquina. Precisamente el corte de junta es para el efecto de retracción. ¿Por qué? ¿Cuándo ocurre el efecto de retracción? Cuando el agua va saliendo pues, del pavimento, ¿no? Ahí ya el pavimento se va contrayendo y va alcanzando su posición final. Entonces, por pérdida de agua se genera el efecto de retracción. Por un lado, tanto en la parte longitudinal como transversal. Por otro lado, existe un fenómeno que, debido al viento, el pavimento en los 5 primeros centímetros tiende a fisurarse. Y son fisuras erróneas, es decir, en cualquier dirección, los 5 primeros centímetros, por efecto del viento, el pavimento rígido, estoy hablando. Ahí viene y ahí actúa han oído decir a ustedes, hecha un material plástico, ¿no? En membrana plástico, ¿no? ¿Sí? Sí. Al mismo hormigón, cuando está batiendo en la tolva, ya sea en una tolva grande o en los mixers, se le echa lo que se llama membranas plásticas, que son así como cabello, pero chiquititos, ¿no? Se le echa 1 kilo por metro cúbico, esa es la tasa.
Entonces, ese hormigón se coloca como pavimento y esa membrana plástica sirve para los 5 primeros centímetros. Cuando el viento sopla, tiende a perder agua, ¿no? Tiende a perder agua y esa membrana evita que haya esa retracción y esa fisura errónea. No sé si ustedes han visto en algún pavimento de Santa Cruz, existen esas fisuras erróneas y es precisamente donde no se le pone esa membrana plástica. ¿Se han dado cuenta o no? ¿Ha visto alguno de ustedes eso? No, la verdad no. Ya, entonces, al hormigón se le pone una membrana plástica que la tasa de inclusión es de 1 kilo por metro cúbico. Y esa membrana plástica, no membrana, en realidad son filetes, ¿no? Son como cabellos así, chiquititos, o sea, de unos 2 centímetros de longitud más o menos, 3 centímetros quizás. Eso le entra 1 kilo por metro cúbico y eso evita que la retracción del hormigón se produzca en los 5 primeros centímetros de la losa y que la losa se parta parcialmente, no hasta el fondo. Son fisuras de poca profundidad. ¿Ya? Por eso se le pone esa membrana plástica. ¿Está claro, jóvenes, o no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Le gustó la clase? Sí, ingeniero. Ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Vamos a seguir hablando de esto entonces la próxima clase. Por hoy día vamos a culminar y les paso el código de Classroom, ¿ya? Listo, ingeniero, gracias. Listo, ingeniero. Ok, jóvenes, nos vemos el día viernes, ¿ya? Listo, hasta luego, ingeniero. Ok, gracias, jóvenes, bendiciones para todos, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Luego. Ingeniero, disculpe, ¿cómo toma Hasta luego, asistencia? ingeniero. ¿Cómo? ¿Cómo toma asistencia, disculpe? Igualmente, bendiciones. De aquí saco yo del Zoom, saco la asistencia. Ah, ok. Ya, en otra oportunidad voy a llamar y lo voy a enfocar, que me diga que está presente. ¿Ya? Ok. Ok, jóvenes, hasta luego. Bendiciones para todos.